Saludos y bendiciones, soy el pastor Elías Hurtado y quiero darte la bienvenida a esta editorial bíblica que hemos preparado con un propósito muy claro: volver a la palabra de Dios con fidelidad, reverencia y profundidad, sin negociar la palabra para encajar en esta cultura. Vivimos en una generación donde muchas filosofías bíblicas han sido suavizadas para no incomodar, pero en la Biblia nunca fue escrita para hacernos sentir cómodos, sino para confrontarnos, para salvarnos y prepararnos para la eternidad. En esta editorial vamos a hablar de realidades eternas, no vamos a hablar de opiniones ni de ideas modernas o filosofías religiosas, sino de lo que Dios ha revelado en su palabra. Te invito a quedarte hasta el final y a seguirnos en nuestras plataformas digitales y a compartir este contenido, porque lo que hoy vamos a tratar no solo afecta a tu presente, afecta también tu destino eterno. Y lo menciono brevemente: si Dios te está llamando a formarte con seriedad y a liderar con discernimiento y autoridad bíblica, especialmente en el área de guerra espiritual y liberación, te invito a que en la descripción encontrarás información del programa Escuadrón de Sebaot, una formación profunda, sólida y totalmente bíblica. Hoy quiero hablar de un tema que casi no se menciona, pero que la Biblia presenta con mucha claridad, y es la existencia del infierno. La existencia del infierno, una verdad que despierta la responsabilidad eterna. No es un tema cómodo, tampoco es popular, pero es necesario que podamos conversar, hablar un poco acerca de este tema, porque lo que creemos sobre la eternidad define cómo vivimos hoy. Hay muchas personas que tienen ideas y conceptos acerca del infierno, y una de las cosas es que las personas piensan que el infierno no existe, que es un invento religioso, que el infierno fue creado para controlar a las masas, que es una herramienta de miedo, que Dios no castigará a nadie. Ese es uno de los pensamientos que la gente tiene hoy en día. Otro de los pensamientos acerca del infierno es que es una metáfora, que no es literal, que cuando la Biblia habla del infierno es algo en simbología. Otros dicen que representa culpa, remordimiento o sufrimiento psicológico. Y otros piensan que es una figura cultural antigua. Otro pensamiento es que la gente maneja: es que todos iremos al cielo porque Dios es amor. Y ese pensamiento es universalismo. Nadie merece castigo eterno. Dios siempre perdona sin condición. Y esto también la gente lo maneja en nuestra sociedad, que el infierno es solamente para la gente mala, para los malvados, para los perversos, para los que han cometido atrocidades. Es para criminales extremos, es para dictadores o para personas inhumanas. Y tenemos también este pensamiento que se rige en la sociedad: es que el infierno es pobreza, el infierno es sufrimiento emocional, o que el infierno es un trauma psicológico. Algunas religiones dicen que el infierno es una condición del ser humano sin Dios. Otras personas dicen que el infierno es aquí en la tierra. Esto que estoy viviendo es un infierno. No sé si has escuchado alguna vez esa expresión, pero es la realidad de lo que la gente habla, de lo que la gente dice. Entonces nosotros queremos llegar a la verdad revelada de la palabra. ¿Qué es en realidad el infierno? Y el infierno no es un invento humano, es revelación divina. Es una revelación progresiva que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hablar hoy en día acerca del infierno? Si quitamos la doctrina del infierno del cristianismo, el evangelio deja de ser un mensaje de salvación y se convierte solo en un mensaje motivacional espiritual. Sin juicio, la cruz pierde sentido. Y sin condenación, la gracia se vuelve barata. Si el infierno deja de existir, Cristo deja de ser Salvador para convertirse solo en un buen ejemplo. La Biblia hace una pregunta muy directa en Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es una pregunta que solo tiene sentido si realmente hay algo debajo del cual necesitamos escapar. Si hay algo de que el ser humano tiene que escapar. Y el infierno no es solo una cuestión de que la gente piense es un mito o una condición. El infierno no es un invento humano.
Muchos dicen que el infierno fue inventado por la iglesia para controlar a la gente, pero esa idea no viene de la Biblia. Esos son pensamientos, ideas que la sociedad ha manejado a través de los tiempos. En el Antiguo Testamento, la Escritura habla de dos destinos. Habla de vida eterna y también habla de vergüenza perpetua. La Biblia nunca enseña que todos terminan en el mismo lugar. Jesús es el mayor expositor del infierno. Jesús predicó más acerca del infierno porque es una advertencia de amor. Jesús es el que mayor expuso acerca del infierno y trajo esta revelación. Aquí está algo que no podemos ignorar. Él, más que cualquier otro personaje bíblico, vino a poder decirnos: hey, vuélvanse de sus malos caminos, porque hay un castigo eterno. Y eso nos pone frente a una decisión honesta. O creemos lo que Jesús enseñó, o rechazamos al Jesús de la Biblia. Jesús habló de un juicio real, de un juicio consciente y de un juicio eterno. Cuando Él usó las palabras fuertes, no es por crueldad, es porque el amor verdadero advierte. Y Él está advirtiéndonos. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia, la Escritura, acerca del infierno? La Escritura usa términos para hablar acerca del infierno. Algunos términos como Sheol, como lago de fuego, como Hades, como Gehenna. Vamos a continuación a estudiar un poco acerca de lo que dicen las Escrituras. Bien, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y una de las cosas que necesitamos comprender es que el infierno originalmente no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y para sus ángeles. Pero el hombre participa de ese destino cuando rechaza el gobierno de Dios. Cuando rechazamos el gobierno de Dios, cuando ignoramos el sacrificio de la cruz, estamos rechazando directamente la salvación y por consecuencia nos apartamos a una eternidad sin Dios, a ese lago de fuego del cual más adelante vamos a leer un poco, cual habla la Biblia, que fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Vamos a continuar acá a leer algunos textos bíblicos. Dice en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar la salvación de esa gracia inmerecida. La palabra gracia quiere decir favor, regalo de Dios, algo que no nos merecemos, pero que el Padre en su soberanía nos dio al entregar a su Hijo Jesucristo para pagar por el perdón de nuestros pecados, trasladándonos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Ahora nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación, de guardarla. Entonces aquí entraríamos en debate, y es otro tema, no lo voy a tocar acá, si la salvación se pierde o no se pierde. Y ha sido un debate por siglos y por generaciones, de los cuales hasta el día de hoy se sigue debatiendo. Pero es importante esto que el escritor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice en Salmos 9:17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Tal vez de allí puede surgir aquella idea o reforzarse de que el infierno está hecho para los malos. Más aquí habla de que toda la gente que se olvidan de Dios. No necesariamente los malos se olvidan de Dios. Hay gente hasta dentro de la iglesia que se olvida de Dios. Y Dios dijo a través del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir que dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que está con un corazón incrédulo, frío, un corazón ya apóstata, un corazón que se olvida de Dios, que vive mecánicamente o religiosamente, que está dentro del activismo, que es una trampa que el enemigo utiliza para hacernos creer que estamos bien, cuando en realidad
estamos en una condición que necesitamos de arrepentimiento. Y esto lo habló el Señor en Apocalipsis a las 7 iglesias cuando le habla a cada uno un mensaje. Pero hay una que le dice: arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Entonces necesitamos comprender esta realidad de que los malos no solo se han trasladado al Señor, sino todos los que se olvidan de Dios. Entonces vamos a continuar acá. Explicar un poco acerca de la terminología de lo que es infierno, de lo que es Hades, lago de fuego o Gehenna. La Biblia con estos términos: Sheol, Hades, Gehenna, lago de fuego. Y la Escritura está usando diferentes términos. El Sheol y el Hades se refieren al estado de los muertos. Aquí puede ver en la diapositiva la morada de los muertos. Y Gehenna y lago de fuego se refieren al castigo final. El Hades es temporal según las Escrituras y el lago de fuego es definitivo, es el castigo final. Ahí se encierra la historia humana delante de Dios. ¿Es un castigo simbólico o es algo real? Vamos a ver qué dice la Escritura. Jesús habló del lloro y del crujir de dientes. Ese crujir de dientes habla de dolor. Eso, pero describe el sufrimiento consciente y separación de Dios. No enseña que las personas dejan de existir. Enseña que enfrentarán un juicio real. Y que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y muchas personas dicen: si Dios es amor, ¿por qué existe el infierno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Hace un momento lo comenté: al rechazar a Jesús directamente ya somos condenados, porque es la salvación, es la puerta. Y el problema no es que el infierno sea demasiado severo, el problema es que hemos reducido la santidad de Dios. Dios es amor, claro que sí, pero también es santo y también es justo. Dios es amor y también es fuego consumidor. Hoy en día se ha suavizado tanto, ya esto casi ni se predica, ni se habla, no es bien visto y no es popular. Y tal vez este video vaya a traer un poco de polémica, vayan a salir algunas personas a hablar: bueno, tú estás predicando acerca del infierno, ¿por qué no hablas del cielo? Más adelante podemos hablar del cielo. Y yo quiero hablar de la advertencia que Dios nos da, porque Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros no vayamos a ese destino eterno. La cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús y el infierno. Si no hay infierno, la cruz parece exagerada, pero si el juicio es real, la cruz se vuelve gloriosa. Cristo cargó con lo que nosotros merecíamos, y eso no es solo amor emocional, es amor sustituido. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios cada día, porque Él nos dio salvación, nos dio vida eterna. La palabra dice: para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación, porque Dios nos salvó y nos rescató. Por eso estamos llenos de gozo y estamos llenos de alegría. Y nadie, hermanos, llega al infierno por accidente. Al infierno se llega rechazando a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Si tú me estás oyendo y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Si Él está a la puerta y toca tu corazón, recíbele, recibe su gracia, recibe su favor, recibe de su amor inmerecido, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esto es el amor de Dios, en que los hombres, aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así que, amado, quiero extenderte la invitación. Estás escuchando esta palabra, aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, abre tu corazón, haz una oración en este día, no por temor, no por miedo a ese destino eterno, sino por amor a lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario, en el madero. Extiende tus manos y recibe salvación. Y dice: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, pasas a ser hijo de Dios. Si lo hiciste de todo corazón, con convicción, busca una iglesia donde puedas congregarte, donde se predique el evangelio del reino de Dios, donde haya fidelidad a las escrituras, y
que tú puedas crecer en la fe y en el conocimiento del eterno Dios. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu generación, a toda tu familia. Que la gracia de Dios te envuelva y te ayude a crecer con santidad y en justicia y en amor. Bien, vamos a estudiar un poco el contexto histórico y estos términos, esta palabra de infierno. Esto no es un mensaje exhaustivo acerca del infierno, más estamos colocando algunas cosas que son básicas para comprender. En el contexto histórico, hay en el Antiguo Testamento algunos versos que necesitamos colocarlo en contexto, necesitamos leerlo para saber de dónde proviene esto en la Biblia. Y quiero que podamos ir al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 31, a lo que es el Valle de Hinnom. Déjenme colocar mis lentes aquí para poder leer, esta palabra es bien pequeña. Dice Jeremías 7:30: por cuanto los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, han puesto sus ídolos detestables en la casa sobre la cual es invocado mi nombre para profanarla, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no les mandé, ni han subido a mi corazón. Aquí el valle de Hinnom estaba situado al sureste de Jerusalén y llegó a ser conocido también como el lugar donde los habitantes de Judá cometieron las peores abominaciones contra el Señor. El valle de Hinnom posteriormente fue llamado Valle de la Matanza. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y explicar contexto histórico. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo comienza a predicar el evangelio del reino, Él comienza en su ministerio. Él habla del infierno, predicó más del infierno que del cielo. Él hace referencia a la Gehenna, él hace referencia al valle de Hinnom, a lo que está el pueblo de Israel conocía de dónde proviene esto. El valle de Hinnom era un lugar alto, un lugar donde el pueblo de Israel que se había prostituido, ellos llevaban sus hijos, sus propios hijos los entregaban en sacrificio al dios Moloch. En el valle de Hinnom había un lugar llamado Tofet, y ese lugar estaba una deidad llamada Moloch, y allí esa imagen era cabeza de toro con cuerpo humano y tenía los brazos extendidos, y allí colocaban a los niños en sacrificio humano. Y el Señor le está diciendo a este pueblo: ustedes hicieron cosas abominables delante de mí, cosas que yo nunca les mandé, ni han subido a mi corazón. Entonces ese valle de Hinnom se convirtió posteriormente en el llamado Valle de la Matanza. ¿Y esto por qué? Porque allí el pueblo de Israel sacrificó a muchos de sus hijos. Dios levanta, en Segunda de Reyes 23:10, dice que Dios levantó a Josías en la reforma de Josías y destruyó ese lugar y lo convirtió en un crematorio, en un basurero que más adelante sería conocido como Gehenna. Dios levantó al rey Josías. Josías trajo una reforma en el pueblo de Israel y empezó a quebrar y a destruir las imágenes y las empezó a quemar. En ese mismo valle convirtió posteriormente en un crematorio, y ese crematorio se convirtió en ese basurero, y eso vivía prendido día y noche. Ese fuego, ese crematorio era como tipo un horno, eso no se apagaba. El pueblo de Israel tiene conciencia cuando Jesucristo empieza a hablar de la Gehenna como lago de fuego, en el hebreo Gehenna, en lago de fuego en griego. La palabra Sheol, lugar de los muertos, ya lo vimos anteriormente. Vamos a retroceder aquí. Sheol, morada de los muertos, pero en el griego es Hades. Bien, entonces Dios levantó a Josías y él hace una reforma, comienza a destruir los lugares altos, comienza a limpiar de toda la prostitución espiritual que había caído el pueblo de Israel. Dice que no hubo otro rey como Josías, y de la gran reforma que él hizo, Dios tiene que levantar en estos tiempos hombres y mujeres que hagan reforma, que no negocien con el pecado, que no negocien la identidad, que no negocien las cosas que Dios nos dio por las cosas de este mundo que son efímeras. Busquemos lo de arriba, que es eterno, que permanece para siempre.
Cuando el pueblo de Israel comienza a escuchar acerca del infierno, entonces eso, ese crematorio, ese valle de Hinnom, donde estaba Tofet, ese culto a Moloch, es donde surge un contexto histórico. Jesucristo usaba palabras y usaba símbolos naturales para explicar lo espiritual. Por eso cada parábola que Jesús habla, Él trae algo natural para explicar algo espiritual. Y cuando Él habla del lago de fuego, está hablando de la Gehenna, de que el pueblo de Israel sabía, el pueblo de Judá conocía perfectamente. No eran ajenos a lo que está hablando allí. Pero dice en Daniel 12:2, una palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí habla un poco de la resurrección de los muertos. Más posteriormente, allá en Apocalipsis, lo podemos estudiar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es lo que llama la segunda muerte, después del juicio del gran trono blanco. Es otra de las doctrinas que necesitamos estudiar. Tanto los vivos como los muertos tendrán juicio. Todos seremos juzgados. Los muertos que murieron en Cristo serán juzgados, los que murieron fuera de Cristo serán juzgados. Todos nos presentaremos delante del Señor. Y aquel juicio del gran trono blanco, allí vendrá lo que es la segunda muerte. ¿Sí? Vamos a continuar. Otra vez, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice aquí Mateo 10:28, otro de los textos que Jesús está hablando, y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Escucha bien, el alma no pueden matar. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Que pueden destruir el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos cuidar nuestra vida, buscar al reino de Dios, su justicia, buscar la santidad y buscar ser perfeccionados en la palabra. No somos perfectos, tenemos errores, tenemos debilidades, mas el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda y nos perfecciona. Somos mudados por su presencia y vamos de gloria en gloria. Otro de los versos que dice en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese lago de fuego es en realidad lo que es la Gehenna, ya el castigo final. Entonces el mismo Hades, que es digamos ese lugar de donde van los que no conocen de Jesús, los que van a la eternidad separados de Jesús, luego serán lanzados al lago de fuego con el falso profeta, con Satanás. Esto más adelante podemos verlo. No voy a entrar en estos detalles porque va a tomarnos mucho tiempo, ¿sí? Dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su pueblo. Está hablando de los que vivirán la eternidad separados del Señor. El infierno da sentido a la cruz. Cristo, dice en Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. La cruz no es solo amor emocional, es amor sustitutorio, cargando la ira justa de Dios. Él pagó por nuestros pecados, pagó el precio por nuestra salvación y un precio de sangre. Sin infierno, amados, la cruz es exagerada, pero como ya lo dije, con infierno la cruz es gloriosa. Dice también en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Y en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Como dije, nadie llega al infierno por accidente, se llega rechazando el regalo de salvación de la cruz de Cristo. Hoy es tu día de salvación. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. La verdad no fue dada para debatirla, sino para obedecerla. Síguenos en nuestras plataformas digitales, comparte este contenido y prepárate para el próximo episodio donde hablaremos sobre la apostasía, el abandono silencioso de la verdad bíblica. No te vayas a perder este episodio, el abandono silencioso de la verdad bíblica, la apostasía. Que Dios te bendiga y recuerda, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Soy el pastor Elías Hurtado. Que Dios te bendiga.